Buenos días con todos. Soy Alma Vera, especialista en innovación con datos abiertos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital del Perú. Sean bienvenidos a esta sesión de capacitación con Diego Alarino. Él es top 100 visionario de datos del mundo, líder mundial que ha impulsado la innovación a través de los datos. Bienvenido, Diego, bienvenido al día de hoy. No, muchas gracias, Alma, al equipo, y realmente es un placer poder compartir con ustedes este rato de charla. No, nosotros estamos muy agradecidos, muy honrados que puedas estar aquí acompañándonos el día de hoy. Y para empezar esta charla que vamos a tener muy interesante, quisiéramos conocerte un poquito más, Diego. Cuéntanos cómo así te metiste a este mundo de los datos. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. A ver, primero que nada, soy uruguayo, vivo actualmente en Madrid, trabajo en París, esa es donde estoy ahora. Arranqué con el tema de datos y hace como un rato, 15, 18 años, que es parte también de lo que es bueno transmitir. Empecé siendo consultor para organismos internacionales, como el BID, el Banco Mundial, Naciones Unidas, o sea, el PNUD, el FOMIN. Eh, Arranqué tratando de entender o de mostrar evidencia, o sea, tratar de analizar la realidad de América Latina. Me han tocado trabajar en varios proyectos en distintos lugares. Y arranqué con esto de los datos en tratar de mostrar evidencia empírica de los diagnósticos que hacía, las propuestas que hacíamos en el equipo, etcétera, etcétera. Y eso fue migrando hacia usar los datos más estratégicamente. Y ahí me fui a la industria. En la industria trabajé 2 años para Equifax. Ahí aprendí lo que es realmente el valor del dato y cómo el dato es crítico. Es crítico para la persona, es crítico para la empresa, es crítico para la sociedad en su conjunto. Después te podré contar un par de trabajos y ejemplos sobre eso. Tuve 2 años en Equifax y de ahí pasé a Scotiabank. En Scotiabank trabajé otros 2 años, justamente liderando el equipo de ciencia de datos en Uruguay. Y justamente después de formar un equipo, trabajar con datos, armar estrategias en función de los datos, agregar valor desde el lado de riesgo, desde el lado de retail, etcétera, etcétera, viendo los impactos a nivel del propio banco, pero también de los ciudadanos, porque también podían acceder eh, a la formalización y a la industria financiera formal, gracias a los datos. Me llamó el que era el número 2 de Equifax a nivel global, que se había venido a armar un área nueva en una empresa muy grande francesa, con su casa matriz en Francia, y me dijo: mira, tenemos que trabajar en desarrollar dentro de esta nueva área, que era Business Information, eh, lo que es data alternativa. O sea, y me gustaría que te enfocaras eh, en tratar de encontrar nueva data alternativa para COFACE a nivel global. Eso implica que tengas que mirar todo el mundo, mirar los datos nuevos que hay, el Open Data, el Open Banking, datos alternativos. Y eso es lo que hago hoy. Hoy mi rol es global, trato de encontrar nuevos datos alternativos que ayuden a COFACE, que es una empresa de seguros de crédito, a hacer su negocio principal de la mejor forma, o sea, diagnosticar situaciones de las empresas, pero también en esta área nueva de COFACE, que es Business Information, tratar de dar, usar los datos de distintas partes, nuestros, de proveedores tradicionales y de proveedores alternativos, de datos alternativos, a mejorar insight que vendemos y que proponemos valor al mercado. Así que arranqué como cualquiera, de la forma más simple, agarrando los datos, tratando de demostrar empíricamente cuáles eran mis hipótesis y cuáles eran mis conclusiones,
hasta hoy hacerlo una profesión que es el centro de mi trabajo, ¿no? Trabajar con datos. Buenísimo, ¿no? Lo que nos cuentas, ¿no? Esto de atreverse, ¿no? De atreverse a hacerlo, ¿no? Y cuéntame, Diego, y para la audiencia que nos está acompañando, pueden también ir dejando sus preguntas en el chat. Yo voy a estar leyéndolas, así que si gustan pueden también hacer preguntas a Diego. Em, Desde tu experiencia como innovador usando datos, ¿cómo has visto esta evolución del uso de los datos y cuán importante es? Si nos puedes dar ahí un ejemplo. Sí, claro. Ir un poquito más allá de lo que es el dato, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo, aquella tapa de Economist de 2007, de 2017, que nos dejó marcados a todos. Yo creo que es mucho más que el petróleo, ¿no? Ya de arranque, el petróleo es un bien escaso y los datos no son escasos. Al contrario, hay un mundo de datos y esos datos se van renovando permanentemente. Los datos son algo importante porque te dan certezas, te dan credibilidad en todo lo que vos haces, lees y en las decisiones que tomás. Pero desde lo más simple a lo más complejo. De lo más complejo como estrategias de empresas o decisiones de políticas públicas, hasta los datos que tomamos, las decisiones que tomamos todos los días, o sea, las decisiones que tomamos a nivel de familias, si vamos a un lugar o no, si vamos a comer afuera o pedimos, todo eso está generado por datos y esos datos me sirven para tomar decisiones mucho más informadas. De hecho, estas empresas o la gran mayoría de empresas hoy se dan cuenta de que el dato es importante. Creo que falta toda la parte de que el ciudadano se dé cuenta de que los datos, sus propios datos, son importantes y que ellos pueden utilizarlos de una manera muy beneficiosa. Y ahora supongo que hablaremos más en profundidad de eso, pero la innovación en el dato es algo que es fundamental y que lo hemos visto en los últimos años. Los últimos 10 años nos dimos cuenta de que tenemos acceso a los datos, nos dimos cuenta de que la tecnología ha evolucionado para que podamos manejar esos datos, para que podamos exprimir esos datos y poder sacar información de esos datos mucho más fácil. De que muchas veces no necesitamos tener el último software o la última tecnología para hacer una división, sea cantidad de veces que voy al supermercado o la cantidad de productos que compro por semana, es simplemente saber dónde encontrar los datos y cómo utilizarlos, y sobre todo, qué preguntarle a los datos. Yo creo que lo que nos viene de ahora para adelante ya no es tanto el acceso al dato, que por suerte se está dando, y se está dando en América Latina a una velocidad súper rápido, sino es qué le preguntamos como empresa, qué le preguntamos como sociedad, qué le preguntamos como individuos al dato. Es decir, eh, cuánto gasto, cuál es el mejor colegio para mandar a mis hijos, cuál es la mejor hora para ir al cine, cuál es la mejor forma de aportar valor a la sociedad. Te pongo un ejemplo, me pediste un ejemplo, pero un ejemplo interesante de cómo los datos están ayudando. En Equifax hicimos en el 2018 un análisis de qué tanto acceder a los datos, y en Uruguay se estaba manejando la posibilidad de que la Superintendencia de Valores abriera la información, la hiciera pública, qué tanto acceder a esos datos mejoraba la pobreza en Uruguay. Imagínate la cantidad de links que tiene que haber entre la información pública, abierta, ¿no? Y cómo eso impacta directamente en la pobreza del país. Y lo que hicimos fue encontrar de que había una relación directa, causal, entre poder acceder a datos públicos, en este caso de la Superintendencia de Valores del Banco Central de Uruguay, y la pobreza del Uruguay. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando yo tengo
un banco o el sistema financiero tiene información de cada uno de los ciudadanos, y esa información reduce la simetría en cómo se están tomando decisiones, es decir, yo conozco más a la persona, yo desde el banco, conozco más a la persona, por lo tanto tengo mayor capacidad de entender de que no solamente le estoy viendo la parte negativa, es decir, las veces que no pago, como cualquier buró, sino que también puedo ver la parte positiva, es decir, cómo se comporta esa persona, cómo paga su celular, cómo paga las compras, cómo hace las compras en el supermercado, etcétera, etcétera. Eso me da la visión más afinada y yo puedo lograr formalizar, o sea, que una cantidad de gente acceda al sistema financiero formal, lo que implica directamente una reducción en las tasas de interés. Reduzco el riesgo, por lo tanto reduzco la tasa de interés al cual acceden al préstamo. Ya no es solamente si pasa o no pasa, ¿no? Si puedo acceder o no acceder al sistema financiero, sino que además los que acceden o los que ya accedían van a acceder a una tasa de interés menor porque tengo menos riesgos. Y eso directamente iba hacia las personas más vulnerables, las personas que no entraban al sistema financiero formal, que pagaban tasas de interés muy altas, ¿no? Y esas tasas de interés muy altas lo que hacían era impactar directamente en un porcentaje muy alto de su ingreso. Y eso lo llevaba estadísticamente a estar en pobreza, ¿ah? O estar incluso en indigencia. Entonces, y cuando hablamos de datos abiertos, cuando hablamos del Open Data, no solamente estamos hablando de la disponibilidad de los datos para poder tomar decisiones más informadas, realmente estamos impactando en el desarrollo de nuestras economías y sobre todo a nivel de derechos humanos, o sea, acceso a una cantidad de posibilidades para sobre todo para la gente más vulnerable que muchas veces no tiene acceso al crédito o a sistemas formales y tiene que manejarse por los mercados paralelos, para llamar de alguna manera. Entonces, se ha innovado mucho en el dato, se ha entendido que el dato es importante y sobre todo se ha podido hacerle preguntas al dato que antes no le hacíamos, ¿no? No nos animábamos a preguntar, por ejemplo, qué tanto impactaban los datos abiertos en la pobreza, porque no teníamos ni acceso a los datos abiertos, ni sabíamos cómo trabajarlos, ni sabíamos que se podía hacer un análisis causal de eso, por lo tanto directamente no nos hacíamos la pregunta. Entonces, hoy lo que nos está dando toda esta tecnología y todo esto de la inteligencia artificial y la evolución tecnológica que hemos tenido en los últimos 10 años, por ejemplo, es la capacidad de hacernos preguntas nuevas que antes no nos hacíamos. Y ese desafío va en todo, va en toda la sociedad. Los que definen políticas públicas, los que toman decisiones diariamente, a nivel personal y a nivel de empresas. O sea, se está innovando muchísimo a nivel del dato, no solo en la tecnología para acceder al dato, sino en cómo estamos utilizando el dato. Buenísimo, buenísimo, Diego, lo que comentas. Y ya empezaron las preguntas también. Vamos a hacer una pregunta del público. Sí. Yo les animo a que sigan escribiendo ahí en el chat. Alejandro Naveda, creo que la primera pregunta ya la respondiste en el tema de qué datos se pueden usar, pero la segunda pregunta de Alejandro es bien interesante. Dice, ¿cómo concluyes una propuesta de solución basada en los datos? ¿Cómo, Como me cómo- refiero, creo que se refiere a que una vez que ya has analizado todos los datos y de repente has encontrado ya el insight, ese hallazgo importante, entonces creo que está mencionando es cómo aterrizas después en el qué hacemos con este número, ¿no? sí, eso es Cómo una... proponemos, ¿no? Sí, ahí hay distintas cosas. Esto de trabajar con datos tiene mucho de método científico, ¿no? Habitualmente yo lo que me hago es una pregunta que la saqué del conocimiento acumulado que tengo, ya sea aquello de la teoría o el marco teórico o lo que yo sé ya por mi experiencia en donde estoy trabajando. Y uso el dato como palanca para poder avanzar en ese conocimiento. Ese es el clásico insight o hallazgo a través de los datos. Y una vez que tengo eso, otra vez que ese dato que puede ser descriptivo,
ese dato que puede ser predictivo o prospectivo, que es parte de voy a la solución, es lo que trato de, para lo que trato de hacer el insight, digamos, ¿no? O sea, yo hago un análisis, uso los datos y el dato me da que diagnostiqué que, yo qué sé, no sé, vamos al tema empresarial, que es el que más fácil me sale, que es yo las ventas que hice, las hice más en una región que en otra. Por lo tanto, la solución o la recomendación o la acción que tengo que hacer es tratar de ver por qué vendí más en una región que en otra. Y una vez que entendí, porque es todo un proceso, ¿no? Hice la analítica descriptiva, después hice el diagnóstico, después hago lo predictivo, es decir, en la región A muy probablemente me compre más que la región B, porque eso fue lo que pasó históricamente, y eso es lo que me dan los modelos, y eso es lo que me da, basado en los datos anteriores, lo que me da a futuro. Yo puedo tomar decisiones y armar un modelo prescriptivo que se basa en definir reglas duras, que son reglas de toma de decisiones, como por ejemplo, voy a tratar de vender el 50% a la región B, que es la que menos ventas tiene, voy a vender o voy a invertir mayor presupuesto en promocionar en la región B que en la región A, y después lo que hago es definir predictivamente cuáles son los productos o cuáles son las mejores acciones para que la región B me compre más que la A. Entonces, yo ahí tengo 3 etapas para poder implementar. Primero es analizar los datos desde una forma de diagnóstico, entendiendo descriptivamente los datos, poniéndole conocimiento del negocio, conocimiento del área donde estoy. Puede ser medicina, puede ser operaciones, puede ser políticas públicas, puede ser lo que quieras. Y después empiezo a ver predictivamente qué es lo que va a pasar dado lo que pasó. Obviamente esto no es lineal, obviamente que porque haya pasado no quiere decir que vaya a volver a pasar, pero ahí está parte de entender que los datos son un instrumento y que hay mucho de conocimiento y de entender cuál es el problema que quiero atacar. Entonces, si yo lo entiendo bien, ¿no? Como dice el viejo refrán, un problema bien planteado está 50% resuelto. Esto es lo mismo, si defino bien cuál es el problema, lo diagnostico bien con los datos y hago una predicción bastante, a ver, profesional, para llamarlo de cierta manera, yo voy a solucionar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tomo la decisión, y esa decisión está basada en datos y está basada en un modelo probabilístico, lo bueno es que todos vamos a tomar más o menos la misma decisión. O sea, todos vamos a estar alineados a vender a la región B porque hemos diagnosticado cuál es el problema y hemos visto que predictivamente el comportamiento de la B va a ser de tal o cual manera. Por lo tanto, todos en la organización, sea empresa, sea organismo público, sea ONG, va a tomar decisiones alineadas, porque el modelo te va a ayudar a tomar la decisión, te va a facilitar la toma de decisiones en función de los insights que has encontrado. Entonces, la implementación son distintas etapas en función de la madurez que tenga la organización o la institución en usar datos para la toma de decisiones. Creo que por Buenísimo, ahí buenísimo. entendí. Si no, Sí, vuelvan a sí. preguntar. Sí, feliz No, de está contestar. súper claro, ¿no? Es también como lo que tú decías al inicio también, ¿no? Al momento que nos planteamos la pregunta de qué cosa estamos investigando o qué problema tenemos, ¿no? Y después estos datos por sí solo, de lo que nos has contado, es por sí solos ya están hablando y qué es lo que nosotros pues proponemos de acuerdo a esa realidad, ¿no? Como por ejemplo que decías, ¿no? Si las rentas están bajas acá, pues hay que hacer algo para aumentarlas, ¿no? Entonces, buenísimo, buenísimo. Hay otra pregunta de Diego Alcántara que dice, con la llegada el chat GPT, ¿no? En los últimos meses, hubo un crecimiento exponencial de querer saber más sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y él dice, tú, en tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías disruptivas similares que consideras que están próximas a venir o a implementarse? O sea, si ya ChatGPT nos está rompiendo el cerebro, entonces, ¿qué más podría venir, no? No tengo ni idea qué es lo más que pueda venir.
Lo que sí te puedo afirmar es que esto es una evolución, acá no hay revolución, esto es una evolución, yo soy más de la teoría de la evolución, o sea, no tanto de la revolución, incluso podemos hablar de la revolución industrial. Cuando uno analiza la historia no es una revolución, es una evolución, y creo que con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Todos sabemos, si se le preguntamos a ChatGPT, sabemos claro de que la inteligencia artificial tiene sus orígenes por 1950 o por ahí. Lo que sí pasa ahora es que ChatGPT ha llegado a masificarse, y esa masificación ha permitido de que podamos acceder, los que no tenemos ni idea de inteligencia artificial o poco idea, a poder utilizarla en el diario vivir, digamos, de cierta manera, ¿no? Lo usamos para absolutamente todo. Ya no es solamente para escribir textos, sino hasta para confirmar de que lo que estamos diciendo es correcto o no. Entonces, ¿qué pasa con esto de la tecnología y la inteligencia artificial? Es un proceso de evolución. O sea, nosotros teníamos, yo qué sé, hace 3 años hablábamos del Machine Learning, y el Machine Learning son modelos para... Y antes teníamos la econometría para los que estudiamos economía, y eran modelos estáticos que tenían ciertas características que nos servían para predecir, armar modelos predictivos. Después vinieron lo que es esto del Machine Learning, y estos modelos predictivos lo que implicó fue que aprendieran con el flujo de datos. O sea, yo tenía datos que me venían diariamente o por hora o en tiempo real, y el modelo se iba ajustando y se iba autoajustando siempre que fuese con las mismas características, el mismo escenario. Yo podía tener una regresión, por ejemplo, que estuviera siempre ajustando los parámetros de cada una de las variables. Eso es el Machine Learning. Y ahora viene la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es generar cosas. O sea, la gran diferencia, el punto de inflexión acá, o la gran innovación, es que se generan cosas. El ChatGPT lo que hace no es ni más ni menos que predecir la próxima palabra a un texto, y ese texto o ese lenguaje yo lo puedo llevar al lenguaje español, inglés, francés, o a Python, o a R, o C Sharp, o lo que ustedes quieran. Por eso es tan bueno escribiendo, por eso es tan bueno ayudando a programar, por eso no es tan bueno haciendo análisis matemáticos o haciendo pruebas de trampa, digamos, ¿no? De estas pruebas que hacemos habitualmente como test de admisión para estudiar. Eso no es tan bueno porque le es complicado predecir eso, porque no está diseñado para eso, pero las inteligencias artificiales están siendo disruptivas desde el punto de vista de hacer mucho más fácil o mucho más rápido aquellas tareas que implicaban una repetición o una predicción. Sabíamos qué era lo que iba a pasar, por lo tanto escribíamos más o menos siempre la misma carta, o siempre más o menos el mismo mail, o el mismo código para analizar. Eso es lo que está siendo disruptivo, y eso es lo que está enfrentándose ChatGPT a grandes consideraciones. Lo que nos está dando un incremento de productividad enorme, porque nosotros lo que tenemos más tiempo para dedicarnos a hacer preguntas no lógicas, y ahí es donde vamos a tener que trabajar los humanos, como siempre, como ha sido toda la historia. O sea, esas preguntas ad hoc, esas que no tenemos respuesta ya predefinida. Yo siempre digo lo mismo, ya no están en un refrán. Lo que ya no está en un refrán, muy probablemente que ChatGPT no lo pueda hacer, ¿no? O sea, en el sentido de que ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, cuando hago una pregunta que está fuera del status quo, o quiero romper con el status quo, es ahí donde el humano, con su creatividad, su innovación, va a plantear preguntas nuevas, y donde tiene que también cumplir una función de testeo de esto, ¿no? Es algo súper divertido cuando uno le pregunta a ChatGPT, decime quién fue el fundador de tal cosa, o quién creó tal o cual cosa, y te larga todo una hoja de explicación, y tú le preguntas, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Y él te dice, ah, no, disculpas, me equivoqué, y te pone otra solución, cualquiera totalmente distinta, y otra vez le hacen la misma pregunta, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo, no?
No, me equivoqué de nuevo, porque justamente lo que tiene es la probabilidad de la siguiente palabra, redacta muy bien, pero tiene esas fallas. Pero esas fallas cada vez van a ser menos porque la tecnología va a evolucionar como a lo largo de la historia, y lo que tenemos que hacer nosotros es conocer cada vez más, o sea, cada vez va a estar valorado el conocimiento profundo de cierta área para poder decir esto está correcto o esto está mal, y poder seguir avanzando. Por lo tanto, la tecnología va a ir evolucionando, vamos a poder procesar muchos más datos, vamos a poder usar los datos en forma de no solamente una predicción, sino en generar cosas, incluso podemos generar datos, o sea, puedo yo algo que se está viendo muy fuerte es en biología y en la ciencia de la salud, que es costosísimo el dato, tener un dato es muy costoso, es poder usar la tecnología de la inteligencia artificial para generar un dato nuevo, lo que son datos sintéticos. Entonces yo puedo generar el dato en forma artificial, pero muy relacionado a lo que es el dato original. Por lo tanto, puedo, a un costo marginal casi cero, puedo generar datos que de repente me saldrían $200, $300 o millones de dólares, como puede ser un análisis genético o cosas por el estilo. Entonces, la tecnología nos está ayudando, pero siempre cuando vamos a lo básico, a los fundamentals de la cosa es, yo necesito datos para entrenar un modelo, y ese modelo va a dar un output que puede ser algo nuevo que no existía, una palabra nueva, una redacción nueva, un dato nuevo, etcétera, más eficientemente. ¿Ah? Va a ser lo mismo más eficientemente, saltos cuantitativos en calidad, pero no en innovación. O sea, vamos a tener lo mismo, lo vamos a hacer mucho más rápido, mucho más productivamente, pero también tenemos que pensar de que nosotros tenemos que ser creativos, tenemos que empezar a hacer lo que te decía antes, ¿no? Pensar que podemos hacer preguntas que antes no nos podíamos hacer. Está en nosotros definir qué preguntas nos animamos, la tecnología está, los procesadores, por más que la acción de NVIDIA empiece a subir y subir y subir, van a estar, porque esto se ha dado en ciclos, el hardware y el software van nivelándose, y siempre la fuente va a estar en el dato. Obviamente van a aparecer funciones, no te digo profesiones, pero sí tareas y funciones nuevas de ser mucho más estricto con el dato, ser antropólogos del dato. ¿De dónde está viniendo este dato? ¿Este dato es oficial? ¿No es oficial? ¿Este dato yo lo puedo usar? ¿Está dentro de la ley de protección de datos personales? Algo que para ustedes es muy nuevo, casi de 24 horas, 48 horas, no sé cuánto tiene la ley de protección de datos personales. Entonces, la verdad es que eso de estar seguro del dato, de dónde viene el dato, si lo puedo usar, si tengo el consentimiento, si lo puedo procesar o no lo puedo procesar, si cumplo con el derecho de autor, si no cumplo con el derecho de autor, si es sensible o no es sensible. Todo ese tipo de cosas hace que el objeto de nuestras tareas cambien de repente a programar y saber Python, R y todas estas lenguajes que tenemos que saber, a tratar de usar ese mismo lenguaje quizás, pero para entender de dónde viene el dato, qué calidad tiene el dato, hacer la antropología del dato, y sobre todo del otro lado es hacerle preguntas que antes no nos animamos a hacer porque sabíamos que no teníamos ni las herramientas ni los datos para contestarnos. Hoy podemos hacernos una cantidad de preguntas que empiezan a aparecer y a lograrse contestar por cualquiera de nosotros. Antes eran las grandes empresas con sus grandes poderes de procesamiento, hoy lo podemos hacer cualquiera de nosotros usando ChatGPT o cualquier tecnología de inteligencia artificial que hoy están abundando el mercado, ¿no? Buenísimo, 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 tu respuesta, Diego. De verdad que creo que esta parte humana que nosotros tenemos de la creatividad va a ser fundamental, no solamente para hacernos las preguntas, sino para proponer cosas. Y en ese sentido, tú como líder mundial, ¿qué le recomendarías a los ciudadanos que, digamos, cómo le pueden ellos perder el miedo de repente a las matemáticas, a las estadísticas, a la ciencia de datos, y que se aventuren a ser,
pues un ejercicio, de repente es la primera vez en su vida que van a hacer un ejercicio con datos, ¿no? Y se aventuren a de repente mostrar un hallazgo, hacer una recomendación o hasta de repente una propuesta mucho más elaborada, beneficiando a todos los ciudadanos de un país, ¿no? Es muy buena pregunta, o sea, yo creo que tenemos todavía, bueno, vamos a empezar por el inicio, los datos lo que nos dan no son ni más ni menos que un instrumento para poder tomar decisiones, ¿no? Y como tomamos decisiones todos los días de distintas dimensiones, desde mi perspectiva tienen que estar basadas en datos. Por más que tengamos esa intuición, por más que tengamos ese olfato que nos da la experiencia, etcétera, el dato lo que te da es la tranquilidad. Es decir, yo, está bien, muy probablemente tomo esta decisión en 5 minutos por mi experiencia, por mi años de edad, pero cuando tengo el dato que lo confirma es como que me duermo más tranquilo, ¿no? Estoy más tranquilo de que lo que estoy diciendo o mi experiencia o intuición está alineada con lo que está pasando. Entonces, como ciudadano, como ciudadano que no trabaja de esto o no utiliza el dato laboralmente, es muy importante también, no solamente, y ahora voy a ir después a esa área donde más, quizás más preguntas pueda contestar, pero el ciudadano de a pie, la persona que genera una cantidad de datos que después son procesados y analizados por las organizaciones, tiene que entender y tiene que saber que el dato es, en ciertas economías, un derecho humano, y como derecho humano tenemos que ser conscientes de que lo tenemos. Es decir, mis datos, como te ponía el ejemplo del acceso al crédito, si yo puedo gestionar mis datos, si puedo tener la portabilidad de mis datos, saber que puedo consultar y que esos datos a mí me dan valor, porque me dan valor, porque voy a poder acceder a un servicio, voy a acceder a un bien, voy a poder comprarme un par de zapatos, voy a poder comprarme lo que yo quiera o pueda acceder a ciertas cosas que de otra manera, si el que presta el servicio o el que vende el producto no tiene esa información, no tiene esos datos míos, no voy a poder acceder. Por lo tanto, la verdad, y te estoy hablando de las cosas más básicas, salud, electricidad, agua, una cantidad de cosas que son básicas para la ciudadanía, saber como persona que tengo derecho a que mis datos yo los pueda gestionar. Y hay datos en todos lados, y que tengo el derecho en toda América Latina, todos los países están alineados con la ley de datos personales, tengo la posibilidad de compartir mis datos o no, y si los comparto, saber que tengo algún tipo de beneficio porque me conocen más. Y al conocerme más y haber hecho bien las cosas, tengo beneficios de ese tipo de cosas, ¿no? Eso es el ciudadano a pie, el que no está interesado en trabajar de esto. Los que estamos trabajando de esto, el poder analizar y tomar decisiones. Y cuando hablo de tomar decisiones no estoy hablando de si subir el precio o bajar el precio, si se definir la demanda o no la demanda, si saber si a un paciente le voy a dar un tratamiento A o B. Estoy hablando de decisiones tan simples como cuál es la mejor hora para tomarme el ómnibus, o cuál es la mejor hora para tomarme un taxi, o cuánto voy a pagar por un taxi, o cuánto voy a pagar por un Uber, o cuánto voy mi hijo cuánto demora de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Ese tipo de datos, cuando yo los tomo y los pongo arriba de una herramienta, y déjame decirte de una herramienta, te estoy hablando desde el Excel más básico hasta la inteligencia artificial, todo es lo mismo como instrumento. Hay muchas veces que el Excel, aunque los conozcamos desde hace muchísimo tiempo, lo menospreciamos, pero la verdad es que es un instrumento muy bueno, y que si le ponemos datos y sabemos hacer las operaciones necesarias, muchas veces arroja una cantidad de hallazgos muy buenos, que muchas veces no los hacemos porque queremos aprender el código en R, o queremos usar inteligencia artificial, o que queremos la visualización en Power BI o en Tableau que sea espectacular, y realmente con dos gráficas
con 2 barritas sabiendo que de un lado se vende más que del otro, o que la tendencia es que el dólar suba. Es súper fácil, entonces yo ya sé si me voy a endeudar en dólares o me voy a endeudar en moneda local. Acceso a datos públicos, Excel, una gráfica, agregar tendencia, y no mucho más para tomar una decisión. Tampoco somos ingenieros que estamos haciendo un puente o un reactor nuclear que necesitamos 5 lugares después de la coma. Esto es tomar decisiones analizando datos. Entonces, algo, por ejemplo, que estoy haciendo ahora, por hobby nada más, es entender si en los mercados financieros, en Wall Street, la inteligencia artificial está generando valor o no, porque es una pregunta que todos nos hacemos. Es decir, está buenísimo esto de la inteligencia artificial y que todos utilizamos inteligencia artificial y que me dicen de que es buenísima y que etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué te parece si arrojamos números y calculamos los números? Es decir, por ejemplo, el ejercicio que estoy haciendo es comparar un portafolio de inversión que replica el SP500, que son el índice bursátil más conocido en Estados Unidos, y que es un portafolio hecho a mano, digamos, ¿no? Juntaron acciones para que tuviese el mismo comportamiento que el SP500. Y por otro lado, un portfolio que solamente trabaja con inteligencia artificial. ¿Tá? Entonces, la pregunta es, ¿funciona o no funciona la inteligencia artificial en el sistema financiero a nivel de trader? Lo que hice fue datos abiertos, públicos, de las cotizaciones de todos los días, en los últimos 365 días, bajé de este portafolio y bajé de este portafolio los datos. Lo que hice fue ponerle un código, que te prometo que no son más de 10 líneas de código, y comparé los resultados de uno y los resultados del otro. El resultado que me dio es que el fondo, o el portfolio, el ETF, como le llaman en finanzas, que es 100% o manejado en su mayoría por inteligencia artificial, en un año tuvo un 64% de rendimiento más que el que no tiene inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿qué me da a mí eso? Me da la seguridad, me da la tranquilidad de que lo que te estoy diciendo no es humo, está confirmado. Me puedo haber equivocado en el análisis, pero muy probablemente vos puedas replicar el análisis porque son datos abiertos, la metodología es relativamente fácil, es comparar un rendimiento con otro en un periodo de tiempo determinado y te va a arrojar un resultado. Yo hoy te puedo decir 64% mayor la generación de valor de la inteligencia artificial versus la no inteligencia artificial. No te digo un 30, no te digo más, mucho menos, te doy 64%. Encontrar eso es indiscutido, porque cuando yo te digo que la rentabilidad fue un 64%, tú no me puedes decir absolutamente nada más que cómo lo hizo, pero no me puedes discutir de que fue más rentable uno que el otro. Quizás podemos discutir en la metodología, quizás podemos, y no es el 64, es el 67 o es el 50, pero que fue mayor el que tuvo, o el que está basado en inteligencia artificial del que no, es simple, es un número que está demostrado. Ese es el poder del dato, ese es el poder del insight, es el poder de encontrar la respuesta numéricamente, con evidencia, en la cual es incontrastable, ya está, ya está. Podamos discutir de otra cosa, podemos avanzar, podemos discutir incluso la metodología, pero no me vas a decir que uno es mejor que el otro, porque ya te mostré el dato. Ese es el poder del dato, ese es el poder del insight, y ese es el poder de hacernos las preguntas diferentes. Es decir, está bien, la inteligencia artificial, todo el mundo me dice que sí, leo las noticias, leo a los referentes, y me dicen, qué buena la inteligencia artificial. Bueno, yo lo acabo de demostrar para mí. O sea, yo me quedo tranquilo de que realmente a nivel de ese experimento, o sea, saber a nivel de portafolio, rentabilidad, es un activo y que está generando valor al mercado. Ese es el poder que tiene el dato y la capacidad. Y de vuelta, lo escribí en código R porque me divierte hacerlo, pero es un ejercicio que se puede hacer en Excel. Es comparar 3 divisiones y 4 multiplicaciones. O sea, no estamos hablando
de ingeniería nuclear, estamos hablando de entender los datos, de entender el problema, de desmenuzar el problema en parte y conseguir datos para ir demostrando esto. Y apoyarte en la teoría, es decir, muy probablemente si todos están hablando de que la inteligencia artificial es productiva, etcétera, etcétera, están haciendo inversiones millonarias en este tipo de cosas, esta tecnología, y la verdad es que algo tendría que generar de valor. Y bueno, es coherente con la teoría que manejamos. Por lo tanto, ese es el placer, o sea, se siente ¿no? Me imagino que vos también lo vas a haber sentido, es cuando vos terminás de confirmar la hipótesis de que tenías, de que esto se iba a comportar de la manera que vos predecías. Muchas veces diferente al mercado, diferente a lo que dice todo el mundo, ¿ah? Muchas veces alineado. Y el segundo ejemplo que te pongo, y que lo tenemos vivido todavía, es el COVID. O sea, el tener datos nos sirve para entender cómo está nuestro contexto, cuánto está nuestro entorno, cómo está este tipo de cosas. A mí, parte de lo que me nominaron a esta lista de los 100 visionarios de los datos es porque parte del trabajo que hice en Uruguay, de cierta manera colaborando con el Ministerio de Salud Pública, fue entender qué pasaba con el comportamiento del COVID en Uruguay, que tenía un patrón de comportamiento diferente a lo que era América Latina. En Uruguay se contagiaron muy pocos en términos relativos, fue uno de los que menos se contagió a nivel de América Latina. ¿Por qué pasó eso? No tengo ni idea, no soy biólogo. Yo lo que sabía era cómo había armado un modelito que predecía los 14 días para adelante cómo se iba a comportar esa curva y cómo se iba a... Y la verdad es que le pegaba bastante bien, y créeme que ese modelito lo hice con datos públicos, con datos que bajaba abiertos, que bajaba del Ministerio de Salud Pública, y lo que lo hice fue a través de un poco de código y un poco de Excel, no más que eso, y eso me daba la tranquilidad de contestarle a mi hija, que fue lo primero que me dijo cuando iba a trabajar o cuando empezaron a tener que ir a trabajar, o que veía que en Europa, ¿no? Acá se estaban muriendo en las olas, me decía, la verdad, papá, te vas a morir porque vas a ir a trabajar. No, mira, ¿sabes qué? Hay evidencia empírica, los modelos muestran, los datos muestran, de que es más probable de que no me pase nada en Uruguay, de que sí me pase. Y si yo hago A, B y C como estrategia, ¿no? Como algo prescriptivo al modelo, ir con tapaboca, quedarme en casa, etcétera, etcétera, muy probablemente no me iba a contagiar. Y para eso sirve el modelo, para saber de cómo te moves, cuáles son las decisiones que tomás, cómo se va comportando tu entorno, entender de que algo puede ser peor de lo que es, o mejor de lo que es, o lo que te imaginás, o lo que dicen, o lo que te dice ChatGPT. No tanto, la verdad es que es algo que cuando trabajas con datos y demostrás esto, es súper gratificante, digamos, porque tenés insight y tenés evidencia que te respalden en tu toma de decisiones. Qué excelente ejemplo, y Diego, y qué interesante esto que nos cuentas, que no es necesario pues hacer el query o el código más, no sé, más revolucionario, porque de repente con un simple Excel o de repente con un promedio vemos algunas tendencias también, lo que sale fuera del promedio, y ahí podríamos también tomar decisiones, ¿no? Es tan sencillo como, por ejemplo, en nuestros fines de semana, cuando hacemos nuestras compras de la casa, pues de repente vemos qué compramos más, si frutas, verduras o carnes, ese tipo de cosas, ¿no? Y había muchas preguntas alrededor sobre los datos abiertos, y quisiera ahí, si me permites, 30 Sí, segundos sí. nada más para contestarlas. La información que se disponibiliza en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que está en el botón Exprésate Perú con datos, bueno, en general en toda la plataforma, pero de lo que va Exprésate Perú con datos, una datatón para todos, que son los datasets que están entrando en esta datatón, cumplen con todos los estándares internacionales de datos abiertos. ¿Eso qué implica? Se protege
todos los datos personales, se cumple con la ley de protección de datos personales y además son datos oficiales y gratuitos, ¿no? Entonces, que han sido también pasados por una revisión de calidad de datos. Entonces, es una gran oportunidad, como tú mencionabas, Diego, de, imagínate con este ejemplo del COVID que nos decías que bajabas esta información pública y hacías tus propios ejercicios para poder tomar una decisión de seguir o no ir a trabajar, algo que es tan sencillo, pero que nos da una certeza, un alivio, ¿no? Y yo recuerdo que aquí en el Perú también, hubo mucho ruido en el momento del COVID con el tema de las vacunas, que las personas no se querían vacunar, que sí, que la China, que la no sé qué. Y se demostró después que las vacunas salvan vidas, ¿no? Algunas son mucho más efectivas, te protegen un poco más y otras un poco menos, pero al final lo que era, podrías contagiarte de COVID, pero al final te salvaba la vida, ¿no? Y era mejor estar vacunado, ¿no? Entonces, y eso es gracias a la evidencia, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacen por aquí de Fernando Cáceres, dice, eh, muchas gracias, Diego. En tu experiencia en Latinoamérica, ¿qué alternativas sugieres para lograr un escenario donde no solo la parte del sector, y eso es una muy buena pregunta, no solamente el sector público disponibilice en datos abiertos, sino también de alguna manera se anime el sector privado a también a disponibilizar alguno de sus datasets, claro, sin implicar pues temas confidenciales, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves que hay alguna barrera ahí por el sector privado que pueda o de repente alguna ventaja que se pueda mostrar para que ellos puedan animarse a aperturar datos abiertos el sector privado? Es una buena pregunta. A ver, eh, tenemos que partir de la base de que los datos son el nuevo petróleo, los datos son un activo para la empresa y si la empresa lo sabe utilizar muy bien puede generar ventaja competitiva sustentable en el tiempo, que quiere decir que genera mucho valor para la compañía y la compañía es capaz de entender cómo apropiar ese valor, generar y apropiar valor, ¿tá? Son las dos cosas. Por lo tanto, lo que pasa con las empresas es que no solamente generan datos, sino que compran datos, sino porque hay un mercado de datos, obviamente, totalmente regulado y totalmente legal. Y los modelos, habitualmente, los modelos que generan realmente valor diferencial para las compañías no son abiertos. Es como que te participen de la estrategia de marketing o la estrategia de producción, o que, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil porque, aunque no lo quieran reconocer muchas empresas, pero la verdad es que con algunos ejecutivos de las compañías, el dato es un activo subutilizado en muchas empresas, y te estoy hablando de América Latina, pero también de Europa y de Estados Unidos y de Asia, etcétera. Está subutilizado, no está rentabilizado como se podría rentabilizar. eh, y muchas empresas están sacando ventaja competitiva sobre ello. Por lo tanto, el incentivo que tienen a abrir los datos es muy poco. Ahora, desde, como todo falla en el mercado, y discúlpeme que vaya un poco técnico al punto, pero para mí es importante dejarlo claro, y más con el canal que me han facilitado, es como cualquier falla de mercado, yo tengo que tener la posibilidad de generar incentivos para reducir esa falla de mercado, ¿no? Es decir, el incentivo para que eh, las empresas puedan compartir o quieran compartir datos que generen valor social, tiene que venir a través de políticas públicas, mostrando de que esto tiene beneficio y se pueden generar bienes públicos a través de la utilización de datos. Como le puse el ejemplo del inicio, es si yo puedo compartir datos entre el sector público y privado para mejorar la pobreza y mejorar la indigencia, yo tengo que generar la política pública para que se genere el incentivo de que, cumpliendo con todas las normas y no reduciendo la competitividad de las empresas, pueda generar lo que en políticas públicas se llama una asociación público-privado, que habitualmente se utilizan para hacer infraestructura, puentes, caminos, etcétera, se utilicen para poder trabajar sobre datos, utilizando el capital o el activo del sector privado y el activo del sector público, es decir, de todos nosotros. Entonces,
Cuando se generen los incentivos de política pública para que se compartan datos, ¿ah? Y se puedan lograr de alguna manera combinar los datos públicos y los datos privados, y se generen bienes públicos, porque voy a tener mejor acceso a una cantidad de cosas, yo creo que ahí el incentivo va a ser mucho más fácil, y el sector privado se va a dar cuenta de que necesita de la información del sector público para trabajar y para poder tomar mejores decisiones, y el sector público se va a entender de que va a poder definir mejores políticas públicas cuando tiene información de sus ciudadanos, y no hacer política sin evidencia, ¿no? Hacer política porque el modelo de 1950 decía de que el IPC era una canasta promedio de toda la población, cuando hoy tenemos información en todos los retail de que sabemos que la canasta de consumo hoy la podemos identificar casi a nivel de persona, ¿ah? Y casi a nivel diario, es decir, no es lo mismo lo que consume una persona un lunes o un sábado, ¿ah? Y no es lo mismo lo que consume un ABC1 de la gente más vulnerable. Por lo tanto, cuando a mí me hablan de inflación medida por el IPC sobre una canasta promedio, me divierte muchísimo, porque eso no pasa cuando se analizan datos y cuando se manejan datos y cuando se modelan datos a nivel de lo que permite hoy la tecnología. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tiene que haber una estructura de incentivos, tiene que haber una definición de política pública que empuje a trabajar con evidencia, y que realmente se generen bienes públicos en base a datos. Así como generamos bienes públicos a nivel de infraestructura y a nivel de otras áreas, salud, educación y demás, combinación público-privada, tenemos que hacerlo a nivel de datos. Y cuando eso suceda, eh, vamos a entender, el sector privado va a estar totalmente alineado a compartir o trabajar en esas alianzas público-privadas a nivel de datos. Si no, va a ser muy difícil, porque es compartir un activo que está dando ventaja competitiva diferencial en cualquier parte del mundo. Claro, claro. Buenísimo, Diego. Y ya para ir cerrando ya con esta pregunta, ¿cómo imaginas el futuro en América Latina para cualquier ciudadano eh, que no es especialista en datos y en un mundo lleno de datos? Tenemos un mar de datos. ¿Qué pasa si no tenemos este pensamiento de usar datos y aprovecharlos como los datos abiertos? ¿De qué nos estaríamos perdiendo? La verdad es que como ciudadano, no experto en datos, te estás perdiendo de mucha cosa, como te comentaba, de tener una cantidad de beneficios y accesos a cosas que, porque el que toma la decisión no tiene datos tuyos, o no tiene la información necesaria, no puedes acceder a ciertos bienes y servicios. Y por otro lado, cuando estás tomando decisiones diarias, como hablabas, el supermercado, cuáles son las mejores promociones, cuáles son los precios de los supermercados, cuáles son los precios de la canasta, o sea, cuál es el lugar donde tengo que ir a comprar la fruta y cuál es el lugar donde tengo que ir a comprar los bienes duraderos, digamos. Si yo lo tengo y está a disposición como dato abierto o cosas por el estilo, o mismo el tema del seguimiento de enfermedades o tendencias, etcétera, etcétera, estoy tomando decisiones subóptimas, digamos, ¿no? Incluso muchas veces lejos de algo que sea viable. Estoy tomando decisiones que muchas veces las tomo sesgadas, porque mi cerebro me traiciona en la toma de decisiones y no tengo la evidencia para demostrarlo. Entonces, lo que como ciudadano me estoy perdiendo es yendo a una parada de metro en vez de ir a otra, porque si tengo el dato de que si camino una cuadra más va a pasar 10 minutos antes, y eso es dato abierto, eso es dato público, eso es dato que te aparece muchas veces en tiempo real. Entonces, y desde la cosa más simple, como caminar hasta tomarte el ómnibus, hasta la cosa más compleja, que es pedir un crédito en un banco, o pedir el ciudadano tiene que entender
de que el dato es algo que existe, que es su aliado y que tienen que entenderlo como algo que es suyo y que le pertenece y que le ayuda en su diario vivir, para tomar decisiones y para que los otros tomen decisiones que te benefician. Entonces, no es algo de nerd, no es algo de tipos que se ponen a hacer modelos matemáticos y cosas raras, es algo que yo lo uso todos los días, o sea, es algo que me ayuda a tomar decisiones de las más simples, de esas que tomo cientos al día. Entonces, si yo tengo el dato, puedo estar tranquilo de que no estoy sesgado, de que no estoy mirando para este lado, porque como lo hice en los últimos 5 veces, miré para este lado, en realidad tengo que mirar para este porque la evidencia me dice de que de este lado va a venir el auto, digamos, o de este lado va a venir el ómnibus, etc. Buenísimo, Diego. Muy agradecidos, muy honrados de que estés el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y los esperamos a todos el día jueves a las 10 de la mañana con Inés Temple eh, para una siguiente capacitación. Diego, no sé si quieres despedirte de la audiencia. El set es tuyo y ya para cerrar la sesión. Bueno, primero que nada, Alma, muchas gracias por la invitación. A la Secretaría, realmente felicitaciones por la iniciativa, porque creo que esto hace que a América Latina y a nuestros países vayamos avanzando en el desarrollo. Y a los participantes, anímense. Esto es un proceso, es como hacer gimnasia, es un músculo, hay que ejercitarlo todos los días y vamos agarrando la perfección a medida que utilicemos los datos y le hagamos preguntas cada vez más innovadoras. Capaz que al principio nos cuesta, pero es como todo, ¿no? Salir del status quo nos cuesta siempre y crecer nos cuesta, siempre nos duele. Así que muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes por cualquier cosa que necesite. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos. Chao. Chao, chao.